Hola, buenas noches, estimados jóvenes. ¿Se logra escuchar por favor y me confirman? Buenas noches. Iniciamos, estimados alumnos, con lo que correspondería a tipo de contrato. Esta es una parte fundamental cuando nosotros hablamos del tema de legislación laboral puntualmente bajo el enfoque, bajo el enfoque de lo que nosotros le denominamos los diferentes tipos que vimos en la clase anterior, ¿no? Vamos a explicar paso a paso qué es lo que corresponde ante en detalle lo que son las formas de extinción de contrato. Extinción, o sea, cuando ya culminan los plazos de servicios que uno le presta a la empresa, por así decirlo, de manera específica, ¿no? Hablamos que se puede extinguir el contrato, se puede dar de baja o cancelar el contrato o dar por terminado o concluido, el término que nosotros queramos utilizar, en principio por fallecimiento del trabajador o del empleador, ¿no? En algún caso, las empresas no es que mueren, sino se declaran en quiebra por razones netamente financieras, tal vez no tienen una muy buena administración financiera de sus recursos y conllevan a declararse en quiebra. Entonces, eso conlleva también a que haya un corte laboral, ¿no? O en defecto, que suele darse mucho el caso por fallecimiento, ¿no? Ya sea dentro de los establecimientos por algún accidente, ya es un tema posterior y legal y de seguro que tiene que cubrir, o por fallecimiento en condiciones normales en el hogar, ¿no? La renuncia o retiro voluntario del trabajador. Cuando nosotros hablamos de renuncia, tengamos en claro que para nosotros poder renunciar tenemos que darle aviso legalmente a nuestro empleador 30 días antes, 30 días calendarios antes de nosotros retirarnos. Sencillísimo, estamos 16. Si yo quisiera irme el 15 de septiembre porque yo ya firmé por otra empresa y en defecto necesito estar libre para esa fecha, yo tendría que avisarle desde ya a mi empleador que presento mi carta de renuncia por, siempre recomiendo colocar por razones personales, ¿no? Porque a veces el empleador, por más que puede sobreentender que te das por una expectativa mejor, no es bueno siempre decirle que vas por una mejor oportunidad, ¿no? Entonces, bajo el enfoque que nosotros leemos en nuestra carta de renuncia, hay que avisar 30 días antes. ¿Nos podemos ir antes de los 30 días? Sí, pero eso le compete netamente al empleador definir si autoriza esa salida anterior, ¿no? La ventaja de los 30 días es principalmente en salvaguarda del empresariado, es para que puedan ellos, en defecto, cubrir esa vacante y esos 30 días que tienen de plazo les permita un proceso de inducción de tu persona al nuevo, al reemplazo que va a ocupar tu cargo. Entonces, bajo ese enfoque, lo que siempre se los 30 días de aviso. Pero suele darse, que son casos comunes que te suelen reducir ese plazo, pero a conveniencia del empleador, que puede ser una semana, 2 días, 3 días, ya como uno puede acordar, ¿no? La terminación de obra o servicio, ¿no? Esto normalmente se aplica para obras de construcción, inversiones públicas, cuando van a hacer una pista, una carretera, no te contratan, y suele haber plazos en la construcción de obras, ¿no? Que hay unos cartelitos de obra que llamamos, y que pues, la obra dice que va a durar 6 meses, y con adicionales termina siendo 7 y 8, y lo único que hacen es generar adendas. Tu contrato termina, pero hacen una adenda de un mes adicional, 2 meses adicional, bajo determinadas causales justificadas. El tema resolutivo o del vencimiento del plazo del contrato, ¿no? Eso ya son contratos determinados cuando nos dicen puntualmente que nuestro contrato inicia el 1 de enero y termina el 30 de septiembre, ¿no? Si ese fuera nuestro caso, nosotros tenemos por conocimiento que el 30 de septiembre nosotros terminamos el vínculo laboral con la empresa. ¿Puede darse una renovación de manera voluntaria y expresa por parte de la empresa? Sí, donde que nosotros tenemos la expectativa de renovar. O puede darse la otra parte, que nosotros no definamos renovar y simplemente esperamos el vencimiento del contrato.
No, el mutuo disenso o mutuo acuerdo es cuando ya pues, nos ponemos de acuerdo tanto la empresa como el trabajador por ciertas razones específicas que tal vez no quiero despedirte, pero tampoco quiero que me generes un tema de sobrecarga laboral porque tal vez las labores tú no las tienes siempre correctamente y por llegar a un buen entendimiento con el trabajador, tú sabes que mejor presenta tu carta de renuncia y te reconozco todos los beneficios y tal vez algún bono en particular, ¿no? O en defecto, cuando pues, el trabajador quiere dar la otra parte, no quiere decir rescindir el contrato, llega a un acuerdo específico con el empleador. La invalidez es absoluta permanente, ¿no? Tuviste un accidente, ya sea interno o externo a la empresa, y médicamente tú estás inválido por alguna razón que impide que tú realices una labor específica, ¿no? Además, si tu labor es operativa y quedaste inválido por alguna razón, por defecto vas a tener que dejar de trabajar y también es una causal de extinción de contrato. Invalidez, jubilación, bueno, la jubilación la tenemos claro cuando llegamos a una determinada cantidad de años, ya sea de servicios directos a la empresa o en temas de edad, ¿no? Y lo despido bajo los formatos específicos permitidos. Eso era para hacer un preámbulo a lo que vimos en la clase anterior. Para esta oportunidad vamos a ver el despido, ¿no? ¿Qué causales nosotros tenemos de despido? En qué momento tenemos que actuar correctamente, en qué momento la empresa tiene que tomar ciertas acciones, ¿no? Entonces, el despido para comenzar jóvenes tiene que ser fundado, o sea, fundamentado. Yo te retiro el día de hoy de la empresa, emito tu carta de despido, justificando las razones, ¿no? Previamente tiene que sujetarse a un debido proceso, a un debido proceso administrativo. Porque si yo te despido simplemente para de manera inmediata, sin haber seguido un proceso administrativo al interno de la empresa, lo que va a suceder puntual y específicamente es que el empleado o el ex empleado pueda presentar demandas de indemnización, de reincorporación y algunos otros tipos de reconocimiento de beneficios de lo que tú te estás viendo perjudicado, ¿no? La facultad de despedir lo contempla la ley específicamente, pero como la repito, estimados alumnos, es puntualmente que seguir un debido proceso. No podemos despedirte simplemente porque no me caes, no me hiciste caso, o no acataste una orden. Entonces, eso sí que tenerlo claro. Ana, ¿puedes escribir la pregunta y la respondemos, por favor, ¿ya? Entonces, ¿dónde se estipula la causa justa de despido? Eso lo podemos encontrar en el decreto legislativo 128, donde señala todas las causas justas de despido del trabajador relacionadas a los factores de capacidad y conducta del colaborador. A ver, si te encuentran infragante o sustrayendo algún bien de la empresa, es una causa de despido, suponiendo que, a ver, sencillísimo, tú estás llevando algún bien, un mouse, un teclado, una cámara fotográfica, objetos pequeños, que te lo puedes llevar en tu mochila, en tu cartera, y al momento que tú te retiras, el vigilante se da cuenta y detecta que estás sustrayendo sin autorización bienes de la empresa, es una causa de despido, ¿no? Y está totalmente justificado, no hay derecho a reclamo. Entonces hay que tener claro esos temas, que hay causas de despido que son inmediatas. Ejemplo, llegaste borracho, ¿no? Y dentro del reglamento interno contempla una sanción, una falta grave, eso porque tal vez tuviste una actividad un día anterior, tal vez también existe, y llegaste un poco pasado de copas y puede ser una causal inmediata de despido, ¿no? Pero eso hay que tenerlo muy claro y vuelvo a repetir que el reglamento interno de trabajo tiene que estar absolutamente bien estructurado y especificado para que no hayan reclamos posteriores. Entonces, son causales comunes de despido o otra tal vez pudiste tener un enfrentamiento verbal o físico con un compañero o compañera de trabajo, ocasionándole daños físicos o psicológicos, y eso conlleva que te puedan despedir, ¿no? Si es que tú fuiste la que insististe, si iniciaste estos actos violentos, ¿no? Y hay un tercero afectado. Entonces, hay que tener claro que te pueden despedir de manera inmediata, sí,
Y esas causas las encontramos en el decreto legislativo 728. Te pueden despedir por ver viniendo acumulando ciertas sanciones específicas también, ¿no? Tema de tardanza, puede ser causal de despido, si siempre y cuando el reglamento te establezca que hay determinada cantidad de tardanzas o de faltas, la empresa te va a notificar constantemente y posteriormente va a proceder a un despido de manera inmediata. Entonces, eso hay que tenerlo claro, estimados alumnos, las causas de despido tienen que estar única y exclusivamente justificadas. No se puede despedir simplemente sin que tenga ninguna razón o motivo, ¿no? No es que te da tu carta de despedirse. Gracias, Karen, gracias, Ana. Hasta aquí es el último día de trabajo y el día de mañana tú no perteneces a la empresa y no puedes ingresar, ¿no? Aunque tú digas, sí, pero mi contrato ya vence en un mes, en 15 días, en una semana. Si no te han justificado la causa de despido, la empresa sí está incurriendo en una falta, en abuso de autoridad y sobre ello sanciones administrativas por parte de las entidades competentes, como es una FIL, y también legales y que conllevan a indemnizaciones, a reincorporación también, si es que así lo contempla el Poder Judicial en los momentos que emite su sentencia. Entonces, veamos siempre el lado bueno y el lado malo de esta situación, ¿no? Si es que se nos da estos casos, hay que saber cómo actuar e intervenir nosotros como personas si es que existe esta causa de despido. Entonces, vamos viendo ya a detalle cuáles son las causas de despido que se pueden dar. Tenemos por un tema de detrimento de la facultad físico-mental en el que incluso venía determinante por el desempeño de tareas, ¿no? Que puede ser que tú tengas una afectación netamente tal vez psiquiátrica, ¿no? Que problemas personales familiares conlleva que tengas ciertas alteraciones, que tu estado emocional afecte, y en defecto esto está afectando el buen desempeño de tus labores, y el buen desempeño de tus labores por inercia afecta el buen desempeño de la empresa, ¿no? El rendimiento deficiente, ¿no? Sencillamente, si tú trabajas en un área donde tienes que generar resultados de manera inmediata y visible, por ejemplo, áreas de producción, donde tienes que producir cierta cantidad de productos, de equipamiento, y no los vienes cumpliendo y hay razones justificables de que compañeros bajo las mismas condiciones sí lo cumplen, también es causal despido. Estás en un área de ventas y no estás llegando a la cuota constantemente, mientras que tus compañeros sí lo están realizando, también es causal de despido, ¿no? Porque no está llegando a capacidades específicas y eso sí está contemplado y está escrito en tu contrato, hay que respetarlo, ¿no? La negativa sin justificar del trabajador a someterse a examen médico. Recordemos que las empresas actualmente apuestan por un tema normativo en algunos casos y por un tema específico en otro. Están realizando evaluaciones médicas periódicas, ¿no? Hay empresas que te realizan, las mineras por lo general, en el caso Piura, Misquimayo realiza ya sea a las contratistas, a las service, a las que les prestan servicios, o trabajadores directos que pasan evaluación médica cada 3 meses para evaluar su condición física, su condición psicológica. Son criterios que ellos tienen para evitar algún tema de afectaciones a la salud que conlleve a que exista un accidente o incidente dentro de la empresa, ¿no? Accidente tal vez porque detectaron que tienes problemas al corazón y puedes tener un paro cardíaco de la empresa, ¿no? Incidentes porque tal vez estás teniendo alteraciones, recuerden que el estrés genera bastante alteración y si no lo sabemos controlar podemos tener acciones que pueden generar algún tema de afectación a una tercera persona, ¿no? Por la reacción misma que podamos tener y esas incidencias pueden ser causales de afectación a un compañero, a un jefe inmediato, ¿no? Entonces, hay que tener claro que si yo me niego de manera injustificada a pasar un examen médico, ¿no? Salvo asumamos o informemos que, bueno, no paso examen médico porque yo tengo una enfermedad en particular y no quiero que esta enfermedad sea de conocimiento público, pero que yo llevo de manera estricta y respectiva mis controles. Entonces, hay que tener claro
esa participación de nosotros en cuanto a los exámenes médicos. Son buenos porque en muchos casos nos permiten, y puntualmente en los casos cuando te encuentran algún tema de falencia, ¿no? Sobrepeso, principio de obesidad, principio de diabetes, tienes que hacer un tratamiento, sujetarte a una dieta, para que una próxima evaluación médica te encuentres en mejores condiciones, ¿no? Porque la empresa es natural, quiere un personal saludable, ¿no? Despidos por causas relacionadas a la conducta del trabajador. Comisión de falta grave, los que mencionaba, ¿no? Te agarraste a golpes, insultos con un compañero, dependiendo de la situación y el enfoque que se haya dado, si ha sido agresiones mutuas, ambos se van a ir. Si ha sido una agresión que tú la has provocado y la persona más bien se ha resguardado, te van a sancionar, te van a despedir, ¿no? Condena penal por delito doloso. Tal vez, no sé, tú eres vigilante y en tus horas libres te dedicabas a realizar algunos actos delictivos y terminas detenido y la sanción, recordemos que toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, ¿no? Pero mientras que esté el delito comprobado, sí te van a despedir, ¿no? O sea, te van a cortar el vínculo. Inhabilitación del trabajador. Recordemos que hay empresas y principalmente los bancos, las financieras, es exigible para el trabajador que esté en un nivel óptimo o normal de buenas condiciones en salud financiera, ¿no? En castellano, no esté en Infocor. Si pasas a estar en Infocor, la empresa para ellos puede ser una causa de despido, ¿no? Porque no cumple con las condiciones que ellos exigen, ¿no? Entonces, también es un tema que dice, profe, pero tuvo un pequeño atraso, tuvo un inconveniente. Siempre hay que cuidar eso, ¿no? Hay empresas que dicen, sin personal que esté limpio en el sistema, y en el momento que tú ingresas te está limpio en el sistema, pero en el camino tuviste un problema económico, dejaste pagar la tarjeta, el crédito vehicular, hipotecario directo, te terminas atrasando y eso va a conllevar a que la empresa, bueno, efecto, hay empresas que indican que sus trabajadores no tengan ningún tipo de denuncia. El trabajador que llega con denuncia se va automáticamente, ¿no? Entonces, ya sea denuncias por choque, denuncias por violencia familiar, o algunos casos de denuncias de alimentos, para las empresas son causales de despido porque mantienen un tema dentro de su estructura estratégica, los valores, los principios, que ellos se rigen bajo esa premisa. Ya, entender que son faltas graves, ¿no? Entonces, ¿qué son faltas graves? Todo lo que afecte el contrato puntualmente, a la normativa del contrato, y recordemos que el contrato siempre va a estar sujeto a una estructura propia de la empresa. Si nace puntualmente, debería nacer de un manual de organización y funciones, porque ahí vas a encontrar todas las funciones que vas a realizar. En ese manual también vas a encontrar la estructura de subordinación, de atención inmediata o jefes inmediatos. Vas a encontrar los requisitos básicos de un puesto en específico, ¿no? Si quiere un asistente administrativo, va a establecer que necesitan un profesional de tal especialidad, con tantos años de experiencia, con conocimientos en tales áreas. Entonces, eso establece en un MOC y eso en grandes términos generales lo establecen también en cierta parte del contrato. El reglamento interno también se sujeta al contrato. Y si todo lo que tú hagas y va contra ello, es una causal de despido, es una falta grave que puedes tener, ¿no? Principales faltas graves, aquí tomen bastante atención, ¿no? Incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone quebrantamiento en la buena fe laboral, ¿no? Sencillo, ¿no? Te pediste permiso por descanso médico, ni por casualidad te dieron en un baile, ¿no? Y todo tu descanso médico para la empresa estás en una situación grave, ¿no? Entonces, no hay un acto de buena fe, ¿no? No estás actuando de buena fe, estás perjudicando a la empresa, ¿no? Inasistencia reiterada, ¿no? No justificada por 3 días consecutivos o 5 días en un mes o más de 15 en 6 meses, ¿no? El tema de 3 días consecutivos, ¿qué significa? Que tú no asistes a la empresa lunes, martes, miércoles,
la empresa puede tomar la decisión de manera inmediata de rescindirte el contrato, ¿no? 3 días consecutivos, ¿no? Profe, solo falté el lunes y martes, el miércoles ya fui, y de ahí vuelta falté el jueves. Te pueden despedir en esa semana, no, pero recuerda que pueden ser 5 días en un mes, solo te quedaría una oportunidad. Vuelvo a repetir, te pueden despedir si es que tienes 3 días consecutivos de falta, o sea, un día tras otro, o 5 días de manera intermitente en el mes. En una semana faltaste dos, en la siguiente semana faltaste dos más, y en la tercera semana faltaste un día, sin justificar, es causal de despido. Y eso lo contempla la ley, ¿no? O 15 días en un mes. Recordemos que son inasistencias no justificadas, ¿no? Tal vez te ausentaste por algún tema personal, informaste a tu jefe, bueno, entre incomodidad que le puede generar porque le vas a retrasar tal vez el trabajo, puede generar ciertas acciones de sanción, ¿no? Apropiación consumada forzada de bienes o servicios del empleador, ¿no? Bienes o servicios, o en defecto, trabajas en un área contable y te trae los balances. Recordemos que las empresas es conocimiento tener que manejan dos tipos de contabilidad, ¿no? Les trajiste factura, documentación, que es muy sensible para la empresa, te la trajiste, no sé bajo qué fin, te detectaron, te pueden expulsar de la empresa, te pueden rescindir el contrato, ¿no? Lo que decía, no sé, trabajabas en el área trabajas en el área de marketing, en el área de comunicaciones, y por ahí te salió un evento, una actividad o un trabajo extra de cubrir un evento y te vas a hacer, como no tienes cámara, cogiste la cámara, pero no diste ese aviso. Te detectaron, te pueden sancionar porque la empresa no va a asumir que la estás tomando prestada sin avisar, o pensar que la estás tratando de sustraer o robar en buen castellano, ¿no? Puede sancionar. Pues hay que tener bastante en cuenta. ¿Podemos usarlo bien en la empresa para temas personales? Dependerá bastante de lineamientos que tenga la empresa y las relaciones que puedas tener tú con el empleador, ¿no? A veces pueden usarlo. A efecto, te asignan un vehículo, una unidad única y exclusivamente para tus actividades. Te dedicas a cobranza, a supervisión, y la unidad la encuentra en una zona o un lugar nada sano, en un lugar nada tranquilo y haciendo tú otras actividades en horario de trabajo, usando bien de la empresa, también, sí, estimados alumnos, es parte de que te puedan expulsar o rescindir el contrato, ¿no? Lo que les comentaba, el uso o entrega de tercera de información muy reservada, ¿no? Para el empleador. Información reservada, temas contables, temas financieros son muy, muy complicados, ¿no? Temas de estrategias comerciales también. En el tema de farmacia, nosotros tuvimos un caso muy parecido, ¿no? Recuerden que las farmacias, cada farmacia, cadena de farmacias tiene estrategias puntuales sobre determinadas campañas que van a realizar, ¿no? Y se empezó a filtrar información. Cuando la farmacia iba a lanzar una campaña, la farmacia B ya se había adelantado un día. Entonces era sospechoso de que constantemente sucedía eso hasta que determinaron que había una trabajadora que filtraba la información, causal de despido, ¿no? Porque es información muy muy estratégica y puntualmente muy reservada de la empresa, ¿no? El estado de embriaguez, bastante complicado, te pueden expulsar. Bueno, expulsar hablando de que te van a retirar de la empresa y te van a cortar el vínculo, ¿no? Lucero nos pregunta, profesor, buenas noches. Usted está indicando que algunas empresas pueden ver el tema de deudas de algunos padres como una condición de no renovar contrato. Eso no es discriminación. Rosario, en el tema lo que pasa es que hay empresas como tipo bancos financieras, empresas comerciales, que puntualmente es una condición, es que es un requisito, a ver, si lo establece la empresa como requisito, porque a veces, a ver, un requisito sencillo, solicitan una cajera, puntualmente solicitan una cajera y las condiciones para que puedas postular ese puesto, tal vez tengan que administración mínimo, 3 años de experiencia en el rubro, de financieras, ¿no? Estar 100% bien en el sistema financiero, ese es un requisito para él. Si al momento que yo postulé estaba en 100% bien en el sistema financiero, no significa que no tengamos deuda, porque
el hecho que tengamos deuda no es una condición para que no nos den el trabajo. El tema es que tengamos atrasos en las deudas, ¿no? Recuerden que el sistema existe en escala, ¿no? Que tal vez estás en naranjita, no estés en verde, ¿no? Situación normal, sino tal vez estás con problemas potenciales, tienes retraso en tus pagos. Entonces, para muchas empresas, principalmente en el tema financiero, sí es requisito indispensable estar bien en el sistema. ¿Puedes tener deuda? Sí, pero si tu deuda está ok durante muchos meses, perfecto, vas a ingresar. Pero si dentro ya de la empresa, ellos al momento de renovarte vuelven a filtrarte en el sistema, recuerda que el sistema financiero lo tienen frente conectado con Infocor, Sentinel, existen Equifaz, existen varias empresas privadas que se dedican al tema de ver la salud financiera de las personas, ¿no? Y de las empresas puntualmente. Entonces, si en tu momento de renovación, ejemplo sencillísimo, te dice que vence este mes el contrato, te toca renovar a partir del 1 de septiembre, la empresa que va a hacer, ingresa el día, perdón, el lunes, que es día hábil, ingresan a ver, vamos, renovación de contrato, en ese caso llega tú con tu evaluación de contrato, ¿no? Rosario, te filtra según tu DNI, un reporte, tiene 20 días de atraso de una tarjeta de un crédito, ¿te pueden no renovar? Sí. Lo que va a suceder es que ya no te van a renovar. Así tú reclames, te quejes, te presentes a la SUNAFIL, la empresa se va a sustentar diciendo que son requisitos específicos y que al momento que tú firmaste ese contrato era la condición para el tema de renovación, ¿no? ¿Qué situaciones puede tomarse como discriminación? Claro, porque todos tenemos derecho al trabajo, pero la empresa bajo ese esquema lo que busca es salvaguardar el tema no solo de protección de sus recursos. Entendamos que cuando una persona tiene problemas financieros, no es que siempre sea el caso, es porque tiene alguna necesidad mayor, ¿no? Yo dejo de pagar mi crédito que lo venía pagando puntualmente porque tal vez tuve un tema de salud de mi mamá, un tema de salud mío, un tema de salud de mi hijo y conllevó a que tenga gastos adicionales y por eso me retrasaron. Puede ser constante o puede ser simplemente en esa fecha que me atrasé y me vuelvo a normalizar, normal. ¿No? Pero hay que tener claro que para muchas empresas del sistema financiero sí o sí es requisito que estés bien en el sistema. Si no, eso puede ser causal de no renovación, porque son requisitos propios de ellos, ¿no? Es como, a ver, sencillísimo. Estás en un puesto y te dicen que tienes que estar colegiado. Y cuando te van a renovar, se te venció tu colegiatura por 20 soles, que 20, 10, 15, dependiendo del colegio profesional. No lo pagaste, no presentas problema, no te van a renovar, ¿no? Entonces hay que tener claro esa situación. Que hay entendimientos internos de la empresa donde tú firmas un compromiso, dices, no, jefe, me tuve un problema, me atrasé en pagar y no se preocupe. Es más, ya, recuerden que el sistema financiero no se actualiza de manera inmediata, no es que yo pago hoy día y ya al momento está en tu estado de cuenta, sí, pero en el sistema en general no, demora mes y medio y 2 meses en actualizarse, dependiendo la última verificación. Si tú ya pagaste para el momento de evaluación, el sistema aparece en rojo, pero tú ya pagaste tu deuda, pues vas a firmar obviamente un compromiso, vas a llevar los reportes que yo ya pagué. Si tuve un problema, pues ya lo solucioné porque pues, está excepto el problema. Pero si tu tendencia en el sistema sí es constante, que vienes atrasos sobre atrasos, ¿no? Ya para la empresa representa un riesgo. Son criterios propios del sistema financiero y que dentro de la protección de la SBS también lo contempla, ¿no? Es más, para que lo tengan claro, el directorio de las cajas municipales, el directorio de los bancos, principalmente en las cajas municipales, donde participan entidades públicas, ¿no? O funcionarios públicos. El que integra el directorio no puede estar mal en el sistema. Necesariamente es así. Si tú estás mal en el sistema, por más buen profesional, por más representantes de organización X que puede ser de bastante influencia en la sociedad, no vas a integrar. ¿Te pueden retirar del directorio? Sí, ¿no? Es causal de retiro, ¿no? Porque son requisitos que exige el puesto laboral. Oiga, Rosario, si tienes algún tema parecido, conoce de casos así, lo recomendable es mejor ponerse al día para evitar esta situación. No se toma como discriminación a estos casos, porque si tú estás bien, te van a seguir contratando. Si estás mal, lamentablemente para la empresa eso puede representar un riesgo bajo los conceptos que ellos puedan tener, ¿no?
Tipo de despido, existe despido justificado, despido arbitrario, despido nulo y despido indirecto. Vamos a ver cada uno de los factores, ¿no? El justificado es sobre una base justa, ¿no? Inició un proceso administrativo, el que puede demorar un poquito más. Inició un proceso administrativo, te empieza a notificar memorándum, tras memorándum, notificante de trabajo, no has cumplido las condiciones de la empresa, te despido, ¿no? Despidos inmediatos, lo que hemos visto anteriormente, y es en estado de ebriedad, que tenga situaciones violentas dentro de la empresa, ¿no? Que tenga tema de inasistencia, ya sea, vuelvo a repetir, 3 días consecutivos, 5 días en un mes o 15 días en 6 meses, de manera injustificada. O sea, simplemente no llegaste, ¿sí? Obviamente, al margen de que no te los paguen, es un tema injustificado. ¿Tienes derecho a indemnización cuando la empresa justifica el despido? No. ¿Vas a iniciar tu proceso legal? Sí, o sea, eso no, está, no es excluyente, pero al final el juez lo que va a determinar es que no existe causal para que te puedan indemnizar. Arbitrario, ¿no? Donde te dijeron chao y por ninguna razón justifica, ¿no? Que tal vez pudiste cometer la falta, pero si no te notificaron o no existe un sustento técnico o legal, lo que va a suceder es que va a ser arbitrario, ¿no? Y en defecto, bajo denuncias, sanciones, la empresa sí o sí te va a indemnizar. El derecho al empleador a solicitar una indemnización es indiscutible. Va a demorar, dependerá de la carga judicial, ¿no? Y los procesos que se puedan dar, ¿no? Despido nulo, ¿no? Despido nulo es cuando bajo un encuentro un poco similar al tema del arbitrario, pero que en defecto no existe ninguna causa. A ver, un poco para diferencia. En el arbitrario, capaz te despidieron por no te notificaron a tiempo o no cumplieron el debido proceso, ¿no? Simplemente se tomó la decisión. En el nulo no existe ninguna causal de despido. Simplemente tú llegaste al otro día a trabajar, como me comentó una alumna en la clase anterior, ya al otro día a trabajar, y el vigilante, la recepcionista o quien esté en puerta dice que no puedes ingresar. Y tú no sabes ni las razones porque nunca te notificaron, nunca cometió ninguna falta. ¿Qué corresponde ahí? A que exista una indemnización y también una restitución al trabajo, o sea, que te repongan otra vez tu trabajo. En algunos casos, suele pasar que cuando uno lo repone nuevamente al puesto, empieza el clima laboral, se vuelve tenso, ¿no? Porque obviamente el empleador va a estar con el problema o con la espinita ahí de que le ganaste el juicio. Entonces, muchas veces es mejor negociar, ¿no? Para evitar esa situación y buscar nuevas oportunidades laborales porque puede generar ciertos problemas a la interna, ¿no? El tema indirecto, ¿no? Que es cuando el empleador viene el hostigamiento, la hostilidad, que viene constantemente, tal vez haciendo auditorías de manera inmediata, injustificada, te viene pidiendo información que a veces ni te compete, simplemente para que tú te aburras, te llama constantemente, te monitorea, cosas que tal vez están ajenas al tema de la labor directa, ¿no? Rosario dice, profesor, falta graves más de 3 días faltos consecutivos. 3 días de faltas consecutivas, sí, Rosario, injustificadas. O sea, que tú simplemente no fuiste 3 días y ni siquiera diste aviso, ni te justificaste, no diste ni la razón ni motivo por qué no vas a asistir, ¿no? Hablamos de consecutivos, ejemplo, lunes, martes, miércoles, o miércoles, jueves y viernes, en eso específico. Si tú faltaste 2 días, 3 días en una semana, pero hubo una alternancia, por ahí como que te la libras, ¿no? Pero bueno, ya te van a tener chequeada. Entonces, jóvenes, eso es puntualmente los tipos de despido que tienen que tener claro. Hay que tener también muy en claro que las empresas siempre buscan protegerse. Antes sí se cometía bastante despido arbitrario y la carga era bastante fuerte. Ahorita las empresas tratan de protegerse porque las sanciones, más allá de la indemnización que corresponde darte, también hay sanciones por parte de SUNAFIL, ¿no? Chicos, un poco recordarles también
no olvidarse que es importante este tipo de capacitaciones, no solo para adquirir conocimiento, sino también para acreditar y fortalecer su currículum vitae, ¿no? Y eso se da mediante la certificación. La empresa está cobrando 50 soles o 14 dólares. El certificado de la promoción es válida hasta en estos próximos días que ya vencen. Recordemos nuevamente que es importante el conocimiento, sí, pero si en estos casos de capacitaciones que se dan no nos acredita un certificado, va a estar de más, no es como que lo vuelvo a repetir, yo le digo que soy ingeniero, pero no tengo el cartón, no, no hay forma de acreditarlo. Entonces, por favor, los que quieran se comunican al interno con los representantes de la empresa para que puedan reservar su certificado y lo vayan procesando en tiempos estimados. Un detalle antes que pase a la otra diapositiva. Recordemos que la indemnización normalmente suele equivaler a un salario y medio mensual por cada año de servicio como tope 12 sueldos, ¿no? Un salario y medio, ¿qué significa? A ver, sencillo. Tú ganabas 2.000 mensual y hablando de salario y medio significaría que es 3.000. 2.000 más la mitad de un salario son 3.000 soles que tendría la empresa que indemnizarte esto por los años de servicio. Sencillo. A ver, hagamos un ejemplo directo. A ver, tú trabajaste te despidieron de manera arbitraria, le corresponde a la empresa indemnizarte porque ya el juez lo ordenó. Recordemos que la obligación es salario y medio por año con un tope máximo de 12 salarios. Significa que si tú recibías 2.000 soles de salario, 12 salarios serían 24.000, ¿correcto? La indemnización no puede superar los 24.000. Si tú has trabajado 5 años, ¿qué va a suceder? Que la empresa te va a indemnizar en promedio 3.000 soles por año, por 5 años tendrías una indemnización de 15.000 soles. Fuera de la liquidación de beneficios sociales, es indemnización, no es que está contemplado ahí tus beneficios sociales por situaciones truncas, ya sea vacaciones truncas, CTS truncas, gratificaciones truncas, indemnización, simplemente lo que te va a retribuir la empresa por haber cometido ese abuso. Danisa nos pregunta, profesor, ¿dónde podemos ver la norma que habla de estos temas? Allá. Danisa, dame un segundo aquí, está en la diapositiva igual. La vas a encontrar en Decreto Legislativo 728. El decreto legislativo 728 colocas ahí Google y te va a salir todas las causales justificadas de despido, ¿no? Decreto legislativo 728, no te olvides. Vas a encontrar todas las razones justificadas, causales justificadas de despido, o sea, donde la empresa dice chao de manera inmediata. Y hay causales también que se tienen que ceñir a un proceso administrativo, ¿no? A un debido proceso, ¿no? Donde contempla notificarte memorando, ya sea uno, dos, tres, dependiendo lo que establezca la empresa dentro de su reglamento. Requisitos que se tienen que tener en cuenta para el tema del despido, de poder generar el despido, ¿no? Tenemos por un lado la causalidad. ¿Qué significa la causalidad, no? La causa que realmente yo tomo y justifico para generar este despido, ¿no? Facultades físicas, rendimiento negativo, someterse a exámenes médicos es bastante complicado, ¿no? Porque tal vez en el examen médico tú no quieres que no sea solo netamente por tema de salud, sino porque en el examen médico te va a votar que consumes algún tipo de bebidas o medicina no autorizada, ¿no? O medicación no autorizada que puede afectar el tema de tu rendimiento, el tema emocional. A ver, Danisa, un paréntesis ahí para responderle a nuestra amiga Danisa. Profesor, por despido arbitrario, ¿pueden indemnizarme y reponerme a mi lugar? Recordemos, Danisa, regresamos aquí al PPT. El arbitrario lo que va a hacer es indemnización. El trabajador tiene derecho a una indemnización, ¿no? Simplemente fue un despido arbitrario donde pues, te cogieron en el aire y pues dijeron chao.
Que puede existir la causa, sí, pero que tal vez no cumplieron el debido proceso, ¿no? De indemnizar, perdón, de notificar en los tiempos, plazos respectivos. ¿Cuándo te pueden reponer al trabajo cuando es un despido nulo, ¿no? Donde no existe ningún tipo de causa? Simplemente tú llegaste al otro día a tu trabajo y te dijeron, chao. Tú pides razones y no te las dan. No confundamos uno con el otro, ¿no? En el arbitrario pido indemnización y en el nulo, como no existe causa, la empresa no justifica bajo ningún medio ni bajo ninguna documentación o certificación explícita que te estás retirando de la empresa por X razones, lo se declara nulo. Entonces, lo que va a hacer el juez es decir, este despido es nulo porque no tiene justificación. Y va a emitir su pronunciamiento, su veredicto diciendo, reponga a Danixa los próximos 30 días de manera inmediata, dependerá la decisión del juez y sobre ello indemnícele con tanta cantidad, ¿no? Eso es puntualmente, ¿no? Lo que pasa. Tú puedes tomar la decisión de aceptar nuevamente la reposición, sí. Normalmente es común ver, y les comento porque suele darse en el tema real, en la vida real, que cuando el juez dispone que tú te reincorpores a tus labores, muchas veces lo que hace el empleador es negociar, porque ya pues tal vez ha pasado un año, pasó medio año y esa labor la viene desempeñando otra persona, ¿no? Entonces, al reponerte a ti y la otra persona está con contrato vigente, va a tener dos personas haciendo una sola función y también por tal vez por salud, por curarte en salud, por así decirlo, prefieren negociar la reposición contigo. Quiere decir, bueno, Danixa, me dijeron que tengo que indemnizarte por, no sé, 20,000 soles y adicionalmente tengo que reponerte a tu puesto anterior. ¿Sabes qué? Mira, te vamos a dar los 20,000 y bueno, ya no queremos que regreses, tú también estás de acuerdo en no regresar, pero eso tiene un precio. Dice, bueno, denme unos 20,000 más y me voy con 40,000 feliz y no sé nada de ustedes, ustedes no saben nada de mí. ¿Se puede negociar la reposición? Sí, pero es un tema interno, ya no depende del juez. Entonces, ordena la reposición, si tú quieres, la haces cumplir de manera inmediata, vas con tu abogado y te presentas al centro de labores y te tienen que abrir las puertas. Si se niega, él te genera problemas. Ahora, muchos preguntan, profesor, ¿la indemnización me la tienen que pagar de manera íntegra? Eso de acuerdo a cómo lo determine el juez. El juez puede decir que lo pueden pagar en 2 armadas, 3 armadas o en una sola armada, o sea, en un solo pago. Si el juez ordena en un solo pago, la empresa tiene que cumplirlo así. Salvo de manera extraoficial, ¿no? Mediante un acuerdo mutuo, tú aceptas que te lo paguen en diferentes formas, ¿no? Ya sea en bienes, ya sea en partes, pero el juez ordenó una sola armada. Lo que corre ahí corres el riesgo de que la empresa no cumpla y al final el juez va a decir, bueno, yo te ordené una sola armada, lo que tú has arreglado posteriormente en la vía civil ya no me compete. Entonces hay que tener bastante claro esa partecita. Entonces, continuando la causalidad se tiene que centrar específicamente en justificar la razón por la que yo te estoy despidiendo, ya sea condiciones físicas, rendimiento negativo, ¿no? Estás produciendo menos, la negativa a someterte a exámenes médicos porque tal vez estás consumiendo sustancias nocivas, el tema de conducta, ¿no? Estás teniendo tal vez, digamos, una muy mala relación donde ya se sujeta tal vez con insultas o palabras fuera de contexto con tus superiores o con tus compañeros, ya sea de manera vertical o horizontal. El delito doloso, ¿no? El que tú estás tal vez sustrayendo información y vendiéndola a otras empresas o buscando que generarle una desventaja competitiva a la empresa, ¿no? O en defecto te estás llevando bienes de la empresa, ¿no? Tal vez trabajas en un área, no sé, se nos ocurre ahorita, trabajas en un restaurante que te estás llevando de manera sistemática, tal vez dirás, pero pues solo me llevé un Ajinomoto. Sí, pero es un robo, hija. El Ajinomoto no te pertenece a ti, le pertenece a la empresa. Y si la empresa no te ha autorizado que lo lleves, te vota, ¿no? Trabajas tal vez
en una librería, y te estás llevando por ahí un cuadernito escondido, una calculadora, ¿no? Trabajas en una tienda de ropa y te has puesto un polo por debajo y encima tu uniforme, ¿no? Y te expusieron, te lograron ver esa situación, te pueden despedir. Hay que tener claro, pues, la causalidad es donde la empresa va a justificar por qué razón te está diciendo chao. El procedimiento es ya netamente como nosotros decimos, el debido proceso o el procedimiento administrativo, ¿no? Que eso lo tienen que tener claro en su estructura administrativa, ¿no? Decir, bueno, procedimiento para el despido de manera inmediata es hacer tal vez un acta, el vigilante va a hacer un acta, me dice, no, la señorita tal, se le intervino y se le encontró tales productos, el vigilante certifica, con esa acta de certificación se la deriva a recursos humanos hace la carta, te la notifica, ya sea de manera directa, y si no lo quiere recibir de manera directa, lo va a hacer mediante carta notarial, notificándote que por tales razones te está despidiendo, y esa misma carta la va a derivar al Ministerio de Trabajo, indicando por qué te está diciendo gracias, ¿no? Y si te están despidiendo, jóvenes, tengamos claro que el despido justificado puede acarrear a que no exista ni indemnización ni liquidación, porque está yendo contra el perjuicio de la empresa. Entonces hay que tener bastante claro ese aspecto, ¿no? Entonces, tengamos claro, incluso hace unos días, como le conté, dentro del labor control, realizamos el tema de docencia. Detectaron a un docente de una universidad acá en Piura, porque justamente no me enteré porque me tocó firmar en Garita. Lo habían detectado que se había retirado de la universidad antes del turno que le correspondería. Él tenía que salir a las 4 y se retiró de la universidad a las 12. Y en esos pasos de tiempo no asistió, nadie se dio razón, nadie, nunca justificó, nunca informó a la escuela profesional, el vigilante simplemente asumió que ya había culminado su jornada de enseñanza y levantaron un acta, ¿no? Levantaron un acta, notificaron, me notificaron a él y dijeron gracias, se rescindió el contrato. Entonces, porque es una falta grave, para la universidad eso era una falta grave, ¿no? Retirarse sin justificación de las horas laborales de enseñanza, ¿no? Entonces, hay que tener bastante claro. Los límites, chicos, es que para que exista un proceso claro de sanción y de despido, tiene que ser de manera inmediata, razonable y de proporcionalidad. No puede haber ningún abuso, no puede haber ningún retraso de notificación. Quiero decir con esto, que es inmediata, que si yo te voy a despedir, te tengo que notificar de manera inmediata. Si tú no me lo quieres recibir, porque bueno, dicen muchos, tenemos el criterio de que dicen, no, yo no recibo. Con recibir no me notificaron. Claro, la empresa va a colocar que ahí que la señorita tal se ha negado a recibir su carta de despido, haciendo la hora tal, dejo constancia. Y va a proceder a notificarte de manera notarial. Va a buscar un notario más cercano de la jurisdicción para que lo hagan de manera inmediata, bueno, pagarán los costos ellos. El notario de igual forma va a llevarlo a tu casa. Si no lo quiere recibir, va a hacer la misma constancia. Y si no te encuentra, van a dejarlo por debajo de tu casa, van a tomar las evidencias necesarias y con eso es suficiente para que la empresa tenga justificación de que sí te ha notificado en plazos establecidos, ¿no? Entonces, tengamos claro que si cometemos nosotros la falta, lo ideal siempre es llegar a un buen término con la empresa. No nos salgamos peleando ni a las patadas, ¿no? Bueno, acepto mi falta, gracias por la oportunidad y chao, ¿no? Y que sirva de experiencia para no cometerlos en otros lados, porque puede ser muy perjudicial, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber dentro de un procedimiento? Recordemos que lo que explicaba anteriormente es cuando son causas de manera inmediata. ¿Existen procedimientos? Sí, ¿no? Y entre ellos puede iniciarse con una llamada de atención verbal, ¿no? Llaman la atención, llegaste tarde, estás llegando tarde constantemente, y te dicen, no, les dan un segundo, explico y te responden. Te dicen, Alesia, llegaste 15 minutos tarde, encuentra tu jefe que ya está en la oficina, dice, Alesia, hija, por favor, mía, está llegando tarde, trata de llegar más puntual, sabes que tenemos que avanzar con el trabajo. No es una llamada de atención verbal, ¿no? O capaz te ve mucho en el TikTok, en tus redes sociales, el horario laboral.
no te va a llamar la atención. No son inicial, siempre se inicia con lo más sencillo, lo más fácil, ¿no? Que es una amonestación verbal. Posterior ya va a venir una amonestación escrita. Nuevamente llegas tarde, ya va a darle parte a recursos humanos, va a informar, ¿sabes qué? Notifícale a la señorita Alexia que está llegando nuevamente tarde por segunda, tercera vez de manera repetitiva. Recursos humanos te va a notificar un memorándum. Lo ideal de esto es que existe un debido proceso justificable. Para el momento que tú llegas al límite de lo que la empresa permite de notificaciones escritas, ya inicien la suspensión temporal o definitiva, ¿no? ¿Qué puede pasar posterior a eso? Sigue llegando tarde, la empresa te va a volver a notificar, te dice que señorita, por tantas tardanzas consecutivas, va a haber una sanción sin goce de haber, que es en castellano, que no vas a recibir el pago ya sea de 1, 2, 3 días, de acuerdo a cómo la empresa lo establezca, ¿no? Y lo más grave es que ya te digan de manera definitiva. A ver, Alexa, respondemos, ¿ya? Ah, Alexa. Leer primero, perdón, Alexa, después vamos a ver que no está. O sea, pueden despedir a una persona cuando está con descanso médico y justo en esos días finaliza tu contrato y deciden no renovarte porque aún no pueden no puedes volver a laborar. Del tema puntual, Nereida, si no es tema de embarazo y el descanso médico, recuerda que el descanso médico lo asume el seguro, no lo asume la empresa. Los días de descanso médico de una u otra manera lo va a asumir el seguro. La empresa va a tener que, bueno, entonces va a tener que sustentar mediante la certificación y el área de asistencia social va a realizar el trámite correspondiente. No, lo que va a pasar ahí, dependiendo del tema de descanso médico que tú puedas tener, si ha sido un descanso médico por una acción que has realizado dentro de la empresa y que tuviste un accidente y podría cometerse un abuso, no por ti. O si es un descanso médico, porque tal vez ibas en tu motito, no tenías o te accidentaste y por ahí tuviste una fractura, ¿no? Una fisura, y justamente se te vencía tu contrato, sí es complicado. La empresa puede decidir no renovarte y al final puedes denunciar, sí, pero va a ser bien complicado. Más toman en bastante enfoque y prioridad los casos de embarazo, ¿no? Si ustedes han escuchado, ¿no? Justamente se va a descanso médico por pre y post y pum, se le venció el contrato. Muchas empresas cometen el error de no renovar, pero ahí sí es un tema bastante complicado porque estás dejando sin percepción económica y perjuicio a la madre, ¿no? En este caso. Alex dice, profesor, en el caso de que el retiro sea voluntario y toque la liquidación en su naturaleza, pero la empresa me llama y me dice que quiere quedar bien conmigo por el tema de mi pago, ¿cómo debemos proceder? A ver, Alexa, aprende de esto. O sea, tú dices, ¿sabes qué? La empresa, yo me quiero ir. No, ya no quiero ir, ya no quiero continuar con usted. A ver, para que dice que quiero que me pertenezca en cabo, ¿cómo debemos proceder? De todas maneras, uno pierde porque la empresa está teniendo poca liquidez. ¿Poca liquidación o está teniendo problemas financieros de ingresos, Alexa? A ver si me ayudas con eso. Recuerden que la liquidación es irrenunciable. Que tú estás irrenunciable, ¿qué significa? Que uno no puede desistir de ella si es que estás dentro del marco legal, o sea, hasta que no te despidieron o no hubo una sanción anterior. Si tú te retiras, presentas tu carta y la empresa te dice, bueno, Alexa, entendemos tu situación, gracias por apoyarnos, llegas a unos buenos términos, digo, igual uno, de otra forma te tienen que liquidar. Al margen que la empresa te diga, ¿sabes qué? Nos está yendo mal, no estamos teniendo ventas, estamos en rojo hace muchos meses, la empresa igual tiene que liquidarte, ¿no? Porque es un derecho que te corresponde. Tú estás notificando de manera voluntaria que te vas. Tal vez por razones personales, nuevas oportunidades, tema de estudio, ya tu razón tú tendrás, pero sí tiene que liquidarte. Lo que puede pasar y hay que tener bastante en cuenta y que es de mucho riesgo que muchas empresas que tienen problemas financieros, o sea, no tienen dinero en ese momento para poderte pagar, pero no recuerden que lo único que te van a pagar de manera que le va a salir a la empresa va a ser las vacaciones truncas y el tema de gratificaciones truncas. Cuando uno no liquida, ya por favor la otra clase sí necesito que tengan
cuaderno, hoja, lapicero, lápiz, preferencia, borrador y calculadora, o sea, el celular, la calculadora celular para empezar a hacer los cálculos de planilla de liquidaciones truncas. Es sencillísimo, ¿no? Cuando uno se va, ténganlo claro, cuando uno se vaya, sea porque acabó tu contrato, por renuncia, o porque simplemente, bueno, el despido sí es más complicado dependiendo de la causal. ¿Qué tiene que darte la empresa? Una liquidación una liquidación por beneficios truncos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener que pagarte los meses que corresponden de vacaciones, va a tener que pagarte los meses que corresponden de gratificación, y en cuanto a las CTS, de igual forma, va a tener que pagarte los meses que corresponden a CTS. Recuerden que las CTS te las depositan en mayo y noviembre. Si tú renunciaste en noviembre, ya por defecto la empresa ya hizo un depósito, o sea, no te va a contabilizar días. Ya lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Pero en el caso que la empresa nos diga, Alexa le dice, ¿sabes qué, Alexa? Hija, apoyo, no nos hace mal, nos está yendo mal, nos toca liquidarte, no tenemos ahorita la disponibilidad, lo que sí podemos darte de manera inmediata es tu carta de liberación de CTS, pero lo que corresponde a gratificaciones truncas y vacaciones truncas, danos un mes, 15 días, el tema que ustedes quieran plantear, y lo que te van a decir, si tú aceptas, lo que va a suceder es que tú vas a firmar como si ya te hubieran pagado, ¿no? Van a hacer girar un recibo interno de que te han entregado de manera inmediata, ¿no? Lo ideal es no aceptar, porque la empresa, entiendes tú de buena fe, que lo va a pagar en su momento, pero tú ya firmaste que recibiste. Si la empresa no paga, no tienes derecho a reclamo. Entonces, lo ideal siempre es llegar a buenos términos, ¿no? Pero que esos buenos términos no se ve afectado tu economía, ¿no? Tal vez le tomaste cariño a la empresa, le aceptas, y, o sea, recomendación, dejen algo en garantía, ¿no? Para que te garantice realmente que te van a pagar. A ver, dice Sirle, profesor, buenas noches. En caso de una lactante, la empresa no te puede votar hasta que, claro, sí, tienes razón, Sirle. No puede hacer la empresa nada si es que está lactando, porque si no se convertiría en un despido nulo. Lo respondió tal cual, Sirle. Lamentablemente te tocaba renovar, pero tú te fuiste de o estás en periodo de descanso por maternidad. La empresa lo que va a tener que, contra su voluntad y su economía tal vez, renovar. No pueden despedir a una persona en periodo de lactancia o de embarazo. Es bastante complicado. Y eso va a generar que lo que tú mismo estás respondiéndote aquí es que el despido se convierte en nulo. Va a pasar un tiempo para que te puedan indemnizar y te generen la reposición, sí, pero ya dependerá. Alexia, problema financiero. Bueno, Alexia, en el tema de problemas financieros ya es algo que no te compete como ex trabajadora, ¿no? Ese es el manejo gerencial que tiene que tener la empresa. Pero sí, no es que no te van a dar, tienen que darte tu liquidación, sí o sí. Que lleguen a un acuerdo contigo y te digan, ¿sabes qué, Alexia? Te corresponde, según el cálculo, darte, no sé, 2.000 soles de liquidación. Sabes que te vamos a pagar 500 mensual y tú le aceptas porque, bueno, te dieron oportunidad, tienes muy buenas relaciones con el gerente y le aceptas esas condiciones bajo tu responsabilidad. Lo ideal siempre sería llegar a un acuerdo civil, ¿no? Se van a un conciliador y hace pues, el acuerdo civil donde que la empresa se compromete a pagarte los 2.000, 3.000 soles de liquidación en cuota de tantos periodos, que tal vez en garantía te están dejando, no sé, un equipo automotor, te están dejando un equipo de cómputo, qué sé yo. Siempre es bueno tener una garantía, porque si la empresa está con problemas financieros, Alexia, tenlo por seguro que lo más probable es que en su momento se declaren en quiebra. Y si la empresa se declara en quiebra, no pueden reclamarle ningún tema de beneficio, porque ¿de dónde va a sacar la empresa? Muchas empresas suelen hacer así, ¿no? Empiezan a cambiar o a vender sus activos, empiezan a acomodar sus balances, se declaran en quiebra, cuando el trabajador va y solicita la indemnización, la liquidación, la empresa simplemente dice, estamos en quiebra, no podemos pagar de ningún lado. Ahora, cobrar es otro problema. En este un año, ¿verdad? Porque iba a ver, tenemos 7 meses, la empresa tiene problemas financieros. 7 meses tiene el bebé, problemas financieros. Uy, cuando ya te puedes volver a repetir, ¿cierto?
Cuando la empresa ya tiene problemas financieros es un mal síntoma. Y si los problemas financieros vienen porque toda empresa, queramos o no, siempre va a pasar en alguna etapa de su vida empresarial un problema financiero. Porque tal vez un proveedor le quedó mal, tal vez un cliente no le pagó la factura, o tal vez los estafaron. Miles de razones pueden suceder, ¿no? O la economía lo golpeó, ¿no? Ahorita que viene el tema electoral, el cambio de él trabaja con inversores extranjeros y los inversores extranjeros están alejando, se queda sin clientes, su facturación baja y tiene que asumir planilla. Cuando las empresas, chicos, recuerden, cuando las empresas empiezan a tener problemas financieros y ya son constantes, ¿qué significa constante? Que ya lleva 2, 3, 4, 5 meses de manera consecutiva, preocupémonos. ¿Qué va a pasar ahí? Lo más probable es que la empresa se declare en quiebra. Al declararse en quiebra, se le va a dar de baja en la SUNAT. No se declara en quiebra, sus estados financieros vienen en rojo hace mucho tiempo, la SUNAT lo va a analizar, va a darle de baja. Obviamente, ellos de manera tal vez muy hábil desaparecieron los activos a nombre de terceros bajo una modalidad legal que existen muchas. Y en defecto, lo que va a pasar es que cuando uno quiera así, uno denuncie, se vaya al juez, que despido, que no me indemnizaron, el juez ya no va a actuar porque la empresa es una personalidad jurídica. En el caso de nosotros, que somos personas naturales, que nos van a buscar, nos generamos de captura y al final, bueno, por dedos no hay cárcel, ¿no? Pero igual nos van a generar que se nos confisque algún bien que está a nuestro nombre. Pero cuando son personas jurídicas, las personas jurídicas sí mueren, a las empresas realmente mueren cuando en la SUNAT se le da de baja. Tú ingresas el RUT y la empresa aparece baja de oficio, ya fuimos, ¿no? Entonces hay que tener claro, decirle y estar bastante atento a ese punto en específico. Y si es que la empresa está presentando estos problemas financieros, igual que Alexa lo tiene casi muy similar, brindamos bastante nuestras antenitas, como se dice, y que lo más seguro que pueda suceder no día que vaya a pasar es que la empresa se declare en quiebra, y ahí sí va a haber una complicación mayor porque, como dicen, nos quedamos sin nada, ¿no? No hay a quien reclamarle porque legalmente la empresa ya no existe. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, la resolvemos. Unos minutos más, tenemos que la clase acaba 9:05, pues no hay problema. Es que ustedes tengan el panorama más claro. Se hace juicio si no se declara, no, si no se declara en quiebra, recuerda que si no se declara en quiebra, sigue vigente la empresa, ¿no? Claro, el juicio va a proceder, ¿no? ¿Te corresponde indemnización? Claro, eso lo determina el juez. ¿Cuánto? ¿En qué tiempo? Es un tema legal, eso no te podría yo dar un plazo específico, decirte, ¿sabes qué decirle? Te van a indemnizar en un mes. Eso si no logro entender, si la empresa sigue vigente, sigue operando, recuerden que suele mucho pasar y no nos confundamos que también es un tema que suele darse comúnmente, que la empresa funcione en una dirección específica, la empresa sigue funcionando ahí, pero legal o tributariamente lo que hacen es darle de baja y crear una nueva empresa. O sea, la primera empresa, no sé, la empresa le llamamos el frijolito SAP, ¿no? Frijolito SAC le dieron de baja y crearon una muy similar que se llama el nuevo frijolito. Muchas veces no nos damos cuenta porque tú sigues trabajando en el mismo centro de trabajo, pero tributariamente ya pertenecen a otra razón social. ¿Dónde se van a dar cuenta ustedes cuando viene el tema de renovación de contrato? Es que hay contrato, te van a generar un nuevo contrato, tu boleta va a salir con una nueva razón social y en defecto, así como nosotros, nuestro DNI es único, mi DNI no es igual a ninguno a nivel país, el RUC tampoco es igual a ninguna empresa. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, ¿no? Porque sí están mal, pero no tan mal financieramente. Sí, pero decirle yo sí te recomiendo, si tú ya estás teniendo estos malos síntomas de que la empresa no viene tan bien y que a veces a algunos meses le va bien, algunos meses le va mal, pongamos mucha atención.
Porque al final, vuelvo a repetir, cuando la empresa se declara en quiebre y por defecto cierra todo tipo de operación, las personas pierden todo tipo de derecho. El juez no tiene a quién sancionar, pues. De ahí se agarrarán con los que fueron representantes legales, gerentes, pero ya es un tema ajeno, ¿no? Que muy tedioso y aún muchas empresas y situaciones existen casos sin resolver por la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, así chicos, fue un gusto ver compartido con ustedes esta clase de hoy sábado. Vuelvo a repetir, la próxima clase del día martes tengamos a mano lápiz, papel, borrador para hacer algunos ejercicios. Entramos, la primera media hora entramos a lo que corresponde parte teórica para entender a qué corresponde, qué es una CTS. Bueno, sabemos que es una compensación por tiempo de servicio, pero por su fundamento, su base legal, qué condiciones tengo que cumplir para que me puedan dar CTS, lo mismo con la gratificación, lo mismo con vacaciones. Y la siguiente media hora aplicamos unos ejercicios básicos para que ustedes sepan calcular las liquidaciones truncas, ¿no? O sea, cuando a mí me liquidan sin que yo haya cumplido perdón, un año por tema de vacaciones, ¿no? ¿Me van a dar vacaciones? Sí, te van a dar vacaciones proporcional a los meses que he trabajado. Te van a dar CTS, profe, sé que CTS deposita en mayo y noviembre, pero me despidieron en agosto. ¿Me van a dar CTS? Sí, de manera proporcional. Profe, me tocaba gratificación bueno, me toca gratificación en diciembre, pero me dijeron chao en agosto, me toca gratificación, sí, pero de manera proporcional, dependiendo también los días de trabajo, ¿no? Y el tipo de empresa. A ver, la última respuesta, la última pregunta que atendemos de Alex, dice, profesor, yo tengo un caso, por ejemplo, tuve un trabajador, su cargo era chofer. Por un tema personal de citaciones legales, no lo recuerdo tan claro, hizo abandono laboral, pero no nos enteramos por medio, pero nos enteramos por medio de un familiar. A ver, Alexia, quien tiene el derecho único y exclusivo de no justificar su falta, ya sea salvo excepción que tuviste un accidente grave y la persona está internada y no puede coger el celular y llamar y decirle, ¿sabes qué? No puede ir por tal razón, salvo esa situación, sí recurriría a un amigo familiar, que obviamente vas a tener el parte médico. Pero si el chofer se fue porque tal vez le habían generado orden de captura por alimentos y se escabulló por ahí para que la policía no le encuentre, porque la ex esposa, su ex pareja, sabía dónde trabaja y había dado aviso a la policía que él llegaba a tal hora a trabajar y por eso no iba a trabajar. Él tenía que haber dado verbalmente por los medios correspondientes, ¿no? Que ya sea el correo electrónico asignado, el número de celular asignado y autorizado por la empresa, ¿no? Y no sé si se considera abandono de trabajo. No es que me voy y te diga así, Alexa, disculpa, tuve un problema legal, cosas, no, no, o sea, ya. Salvo tú le quieras dar la mano, que es distinto, y se lo valides, ¿no? Pero si tú dices, bueno, a mí me has perjudicado porque eras chofer de reparto y he tenido que contratar un chofer de emergencia y ese día no repartí y me perjudicaron las ventas, quedé mal con los clientes. Además, algunos clientes ya se nos fueron y te está perjudicando, sí puedes acogerte al tema del despido. Pero vuelvo a repetir, ya queda en tu decisión, si es que aplicas el despido o el defecto le da la mano porque, bueno, entiende su situación. Desconozco cuál es el fondo de la situación, pero si la logras entender y quieres apoyar, no hay problema. O si te quieres sustentar en que, bueno, me dejaste el trabajo, no hay razón, ¿no? Un tercero puede recibir los beneficios de liquidación que el señor ya estaba, no. Recuerdan que en la liquidación, por defecto la depositas. Por defecto tienes que depositarla por temas tributarios. Porque si no, recuerda que ahorita está todo interconectado y va a decir ese dinero de dónde salió. Cuando tú depositas ya está el registro, ¿no? Que genera que no. Al final de su cuenta sale beneficios sociales o temas de remuneración o temas de planilla. Otra, la carta de liberación de CTS es única y exclusivamente al que le pertenece. Tú le puedes entregar a su mamá, a su hermano, a su tío, a tu esposa, sí, pero no va a poder acercarse al banco a retirar. Lo ideal es, y lo principal es que la persona que va a recibir los beneficios sociales, quien no son directamente.
Pues lo vuelvo a repetir, recuerda que gratificaciones truncas, CTS, gratificaciones truncas, CTS tal vez truncas o vacaciones truncas le vas a depositar a su cuenta, bajo el concepto que se establece ahí el tema tributario. Y la carta de liberación de CTS va a estar a su nombre. De nada serviría que se le entregue a un familiar porque ese familiar no la puede cobrar, ¿no? A veces la gente confunde, ¿no? Que no le queremos dar. No sé si escucharon ustedes el caso muy sonado de este grupo Piurano, particularmente Armonía 10, que su cantante lo terminaron asesinando en Lima, ¿no? Y la esposa, un escándalo tremendo, que no le querían dar los beneficios sociales, pues no era que no le querían dar, solo que el tema legal no le permitía, ¿no? La empresa lo tenía ahí, el dinero lo tenían para abonar, pero realmente no se permitía, que tenía que hacer ciertos pasos específicos. Bueno, ahorita llegaron un buen término más veces por temas mediáticos o mal asesoramiento, generan estas malas expectativas. Entonces, chicos, muchas gracias. Nos vamos a pasar unos minutos. Igual no se preocupen, lo importante es aprender. Y vuelvo a repetir antes de culminar con la clase. Sí, les pido encarecidamente, recuerden que la empresa es un esfuerzo enorme en conseguir estas capacitaciones para fortalecer el conocimiento de cada uno de ustedes. Lo importante sería siempre validar su enseñanza y su aprendizaje bajo un certificado, ¿no? Entonces, los dejo con la coordinación propia de ellos. Que tengan muy buena noche. Nos vemos el día martes. Cuídense. Buen fin de semana.